largo, Nico, permítemelo, simplemente que estamos deseando escucharte y aprender cosas, porque la parte tuya ya sabes que es a veces la más desagradable, pero la que más necesitamos, que es aprender a gestionar nuestros restaurantes, que en muchos aspectos se nos escapa, y creo que esos resúmenes que nos haces tú y esa ayuda y esos empujones nos puede venir muy bien. Así que adelante, un aplauso y vamos por ello. Gracias, Nico. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es una gozada estar aquí hoy con vosotros. Realmente no voy a ser muy coñazo, pero sí que es verdad que cuando hablamos de gestión, pues un poco no es tan divertido como hablar de otras cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que estuvimos juntos en una webinar, que hubo una especie de seminario, y ahí sí que incidíamos en herramientas de gestión, y hoy no toca, son 45 minutos, media hora o 50 minutos, y sobre todo la idea era apostar o apuntillar una idea que creo que es fundamental cuando hablamos de gestión, cuando estamos hablando de restauración, y es apostar definitivamente por la digitalización de nuestras casas. Yo también llevo desde los 16 años trabajando en hostelería, ahora tengo 46, con lo cual llevo un montón de tiempo. Sí que los aparento ya, sí. Es verdad que llevamos muchos proyectos o colaboramos en muchos proyectos de restauración independiente, tanto aquí en España como en Latinoamérica, y luego también trabajamos mucho con restauración organizada o franquicias. Grupos o marcas como Vips, Ginos, Papa John's, KFC, Burger King, Kentucky, son algunas de las empresas con las que colaboramos, y entonces eso nos ha dado la posibilidad de ver las ventajas y desventajas de la restauración organizada frente a la restauración independiente. Está clarísimo que un negocio independiente tiene ciertas ventajas. Las ventajas son la libertad que tiene el restaurador. Yo creo que como restauradores independientes somos mejores en las distancias cortas. Creo que hacemos mejor un piel con piel. Creo que el tener negocios propios como restauradores independientes también genera una mayor libertad de actuación, a la hora también, lógicamente, de negociar, a la hora de plantear tu propia esencia, el propio duende que pueda tener tu establecimiento. Sin embargo, hay algunos inconvenientes o algunas desventajas. Las desventajas quizás más obvias pasan porque nos tenemos que muchas veces empeñar, tenemos que pedir préstamos, tenemos que avalar personalmente los proyectos, tenemos ciertas dificultades, obviamente, en acudir a financiación, no somos muy apetecibles para los bancos, salvo si pueden coger todo el patrimonio nuestro, el de nuestros hijos, el de nuestros abuelos y toda la gente que podamos conocer. Y obviamente tenemos un riesgo importante por esos inconvenientes financieros de poder cerrar si verdaderamente no estamos bien armados detrás, ¿no? Frente a esto, la restauración organizada tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Las ventajas de la restauración organizada están claras. Estamos comprando un modelo de éxito contrastado. Obviamente las estructuras nos ayudan a que pueda haber cierto éxito en nuestras operaciones, y por supuesto los costes operativos disminuyen o se reducen porque están muy testados. Eso serían un poco las ventajas, pero también tiene inconvenientes. Inconvenientes es que estamos atados, estamos de alguna manera condenados a lo que ellos propongan. También tiene ciertos inconvenientes en cuanto a la libertad que podamos tener a la hora de negociar nuestros proveedores, o a la hora de negociar incluso procesos operativos que nos puedan parecer idóneos para nuestras casas.
y obviamente, al final estamos siempre bajo un paraguas en la que nuestra libertad de movimiento se ve reducida. Entonces al final dices, bueno, ¿qué es mejor? ¿Restauración independiente o restauración organizada? Realmente, lo primero que habría que hacer es analizar cuáles son las diferencias a nivel de rentabilidad entre restauración organizada y restauración independiente. La media que tenemos, que además viene un poco por estadísticas de Hostelería de España y de marcas de restauración, que serían las dos grandes asociaciones que hay a nivel de restauración independiente y a nivel de franquicias, nos hablan de que la rentabilidad media del sector de restauración organizada, ingresos menos gastos operativos, está en torno al 20-22%. Hay franquicias que aportan un mayor porcentaje de rentabilidad. Estamos hablando que hay franquicias que pueden llegar al 27-28% de beneficios operativos, pero también hay franquicias que están por debajo. Tenemos algún caso de pizzas que por un volumen brutal a nivel de estructura está ofreciendo ratios muy bajos en cuanto a rentabilidades, en torno al 10 o el 12%. Pero sí que es verdad que tienen un volumen altísimo de ventas. Sin embargo, la restauración independiente, la media que tenemos en el sector está en torno al 7-8%. Es verdad que hay restaurantes independientes que pueden estar en torno al 13, el 14 o el 15%, pero también es verdad que hay restaurantes independientes que palman dinero, que cuanto más venden, más pierden. En este sentido, y no porque estemos en la convención de Abrasador, al final Abrasador nos ofrece lo mejor de las dos partes, lo mejor de los dos mundos. Nos permite una independencia, nos permite mantener nuestro duende, nuestra esencia, nos permite mantener la propia idiosincrasia que tengamos como local y al mismo tiempo nos da servicios que son propios de una franquicia. A partir de ahí, si tenemos claro que esos datos, tendríamos que preguntarnos qué es restauración organizada, porque a veces se confunde franquicia con restauración organizada. Y realmente, restauración organizada es tener organizada la restauración. No significa ser una franquicia. Al final, simplemente tener todo controlado, tener todo procedimentado, de tal manera que evitemos encontrarnos con fugas de rentabilidad, de pagar peajes operativos que van mermando nuestras rentabilidades. Eso es restauración organizada. Hay grupos de restauración considerados como independiente que hacen restauración organizada. De alguna manera, Julio, con todo el equipo, por supuesto, de Abrasador, están obsesionados en que nosotros, en nuestros locales, podamos hacer restauración organizada. No franquicias, pero sí tener organizada nuestra restauración. Claro, si hablamos, y alguna vez, y el día este de enero que nos vimos, hablábamos de que una empresa de restauración básicamente tenía un área fundamental a nivel de dirección estratégica, tenía un área de operaciones, un área de marketing y comercialización, un área de recursos humanos, un área de control de explotación, hablamos de control de pasta, y decíamos que cada una de estas áreas contiene una serie de parámetros que tienen que estar controlados. Controlados quiere decir que estén por escrito, que estén en la medida de lo posible consensuados, apostar por la gestión del conocimiento. Nadie sabe más de nuestras cocinas que nuestros cocineros y nadie sabe más de sala que nuestros camareros. Una vez que lo tenemos consensuado y lo tenemos procedimentado por escrito, empezamos a auditar. Las cosas se hacen como hemos dicho que se tienen que hacer. Y una vez que auditamos,
Entonces evaluamos resultados. Si se dan esos 4 condicionantes, podemos decir que esos parámetros están controlados y entonces empezamos a no tener fugas de rentabilidad. Y eso es restauración organizada. Ahora cuando digo procedimentado por escrito puede ser por vídeo, porque esto va evolucionando, ¿no? Y desde luego cuando hablo de que tiene que estar todo auditado, de que tiene que estar todo evaluado, de que efectivamente puede estar consensuado, de que tiene que estar todo en papel, hablamos de que ya puede estar digitalizado. Yo no vengo a pegarle un tirón de orejas a nadie, ¿eh? O sea, al final cada uno sabe lo que tiene que hacer en su casa, pero sí que es verdad que las fugas de rentabilidad que nos están generando los peajes operativos por no tener las cosas organizadas, controladas, están generando una diferencia entre sectores de 12 y 13 puntos. Entonces habría que hacer una sencilla operación de suma y resta, calcular cuánto cuesta digitalizar mi empresa, de alguna manera tener un acceso veraz, específico, concreto de la información y sobre eso empezar a tomar decisiones. Yo creo que me he sentado y por eso se cuesta. A partir de ahí no os voy a contar de dónde venimos. Acabamos de pasar una pandemia, hemos tenido que cerrar. Y cerrar ha supuesto, en el mejor de los casos, no palmar, no perder dinero. Desde luego, muchos nos hemos tenido que endeudar, hemos tenido que acudir a ICOs, y eso ha generado un pozo financiero, un pozo de tesorería, que ahora que hemos abierto, que ahora que empiezan a haber brotes verdes, tenemos que recuperar. Eso quiere decir que si antes yo ganaba un 8, un 10 o un 12%, durante la pandemia todo ese beneficio me lo he comido, aparte del endeudamiento adquirido, porque me he ido a bancos, porque he tenido la suerte de poder acudir a financiación, o porque he tirado de riñón propio, y ahora cuando empiezo, no empiezo de cero, empiezo con toda la fiesta anterior de todo este año, año y medio. Entonces, con un 8 o un 10% que pudiera tener de rentabilidad, lógicamente me voy a ir a 8 o 10 años para recuperar lo perdido. Porque fijaros, y perdonad que sea así de numeritos, que yo sé que luego creo que nos enseñan a tirar cerveza y luego ya vale, va todo lo divertido. Pero fijaros, si nos vamos a meses, hablando de 360 días, y tenemos una rentabilidad del 10%, estaríamos hablando de 36 días, el equivalente, ¿no?, a un mes. Si nos han cerrado 8 o 9 meses, quiere decir que los próximos 8 o 9 años voy a estar pagando la fiesta de lo que ha pasado. Lógicamente, la única manera de acelerar ese proceso en el que empecemos a entrar en términos de rentabilidad pasa por ser mucho más óptimos. Y donde estábamos hablando del 10%, del 8%, tenemos que aspiracionalmente acudir a ese 20-22% que nos permita acortar. Me miráis con cara así como diciendo, qué cabrón, ¿no? Acortar los tiempos. En 2, 3, 4 años tenemos que estar listos en velocidad de crucero y con unas rentabilidades aspiracionales del 18, 20, 21, 22%. Que eso es lo que tiene como media el sector de restauración organizada, que repito, no es franquicia, sino que es organizar la restauración. Brotes verdes hay, podemos empezar a pensar que hemos dejado atrás un poco la crisis y empiezan a haber oportunidades, y tenemos que plantearnos un sistema de gestión basado en tres grandes pilares. Por un lado, por supuesto la presentación la tiene el grupo y os la podrán pasar por si queréis echarle un vistazo. Es una pena que no podamos verlo, porque gráficamente sí que vemos, esos tres pilares fundamentales son
procesos, procedimientos. Por otro lado tenemos sistemas, es decir, análisis de resultados, sistemas, y estamos hablando ya de digitalización, y por supuesto, personas. Tenemos que tener los mejores procesos posibles, los mejores procedimientos posibles, tenemos que ser óptimos en nuestras operaciones. Consecuencia de esa optimización de operaciones, tenemos que tener los mejores sistemas posibles de análisis de datos. Y una vez que tenemos todo procedimentado y tenemos todo controlado, tenemos todo evaluado, porque se está haciendo un análisis de resultados, yo te diría que hasta psicopático, hasta el más mínimo detalle, entonces sí, encontrar a las mejores personas posibles que puedan desempeñar esos puestos de trabajo. Pero nuestras organizaciones deben de depender de nuestros sistemas y de nuestros procesos. Y tienen que ser 10, con sistemas y procesos. Si además encontramos a esa persona idónea, entonces será excelente. Pero si esa persona no llega, o esa persona se va, el hecho de que se vaya esa persona no puede hacer que nuestra empresa deje de ser 10. A partir de ahí, que claro, esto hablándolo es muy bonito, pues es un poco el trabajo que se va generando, haciendo, desde diferentes grupos de restauración organizada y desde luego desde el grupo abrasador. Fijaros que el ecosistema actual de toma de información que tenemos en nuestras empresas pasa por tener información interna que viene a lo mejor del programa de contabilidad, que viene de los presupuestos, del forecast, que puede venir un poco de las órdenes de servicio, de algunas ideas, de algunos horarios que tenemos planteados. Luego tenemos otra fuente de información, que son los procedimientos esenciales de nuestra casa, las ventas, las compras, que vienen además desde otro origen de fuentes de datos. Pero luego también tenemos información externa, que viene por ejemplo de la web, que viene de las redes sociales, que viene de TripAdvisor. Y además, ahora también tenemos microapps que nos permiten o nos dan una pequeña solución. Una microapp que puede ser la de Google Lens, que contaba ahora antes Jesús, ¿no? Eso es una microapp. También lo de las huellas digitales es una microapp. Entonces, al final, mi ecosistema de información, que además tiene que ser cierto, específico, concreto, para yo poder tomar decisiones con conocimiento de causa, viene de diferentes fuentes, y eso lo que me genera es que tengo una información de baja calidad, que me genera un alto coste el poder tenerlo todo junto, y que además la utilizo con una baja frecuencia. ¿Por qué? Porque cuando tengo que tomar decisiones cada mes para analizar los resultados de mi cuenta de explotación y ver qué es lo que voy a hacer para mejorar los resultados que he obtenido, me encuentro con que tengo un programa de contabilidad, tengo unos Excels, tengo además unas órdenes de servicio comerciales, tengo unas compras por otro lado. Al final no consigo tenerlo todo encajado. Estoy dedicando poco tiempo a la administración del dato, genero la necesidad de invertir muchos recursos en la obtención de información, el Excel, el TPV, el back office, el programa de contabilidad, el de las compras, ahora lo de las huellas dactilares, la web, las redes sociales, y no me queda tiempo para la gestión. De alguna manera, lo que se plantea el grupo abrasador es que reseteemos, y yo creo que estas jornadas sirven un poco para eso, se resetee un poquito, de alguna manera intentemos abstraernos de ese día a día, por eso es traernos aquí, y que de forma aspiracional
vayamos buscando ese 360 grados o esa gestión integral que todos pretendemos. Que por otro lado, Restauración Organizada está ya consiguiendo y está poniendo en marcha. Fijaros que nosotros, cuando decimos que tenemos lo mejor de los dos sectores, no es mentira. Ellos son muy buenos en procesos, en procedimientos, en análisis de resultados, pero han perdido una batalla, que es la que comentaba antes, la del piel con piel. Nosotros somos muchísimo mejores en las distancias cortas. Nosotros sí que hemos generado ese piel con piel. Y eso, con la ayuda de herramientas que ellos utilizan, esos grandes grupos de restauración, de optimización de resultados, de optimización de operaciones, es lo que va a hacer que nosotros tengamos una ventaja competitiva frente al resto, pero también frente a la restauración independiente. Pensar que en un 8 o 10 años la restauración independiente ha pasado de generar o de contemplar el 85% de la restauración en España y ahora han perdido 10 puntos. Ahora el 25% ya es restauración organizada y esto además va a más. Pensar que el próximo bar de barrio no va a ser un bar de restauración organizada es mucho pensar. Ya nos ha pasado con los supermercados. Acordaros de las tiendas de barrio, las tiendas de ultramarinos. Nosotros íbamos allí porque estaba Juan, estaba Pepe, estaba Marta, íbamos allí, comprábamos y de repente montan unos grandes centros comerciales y nos trasladan, no sé si de forma consciente o inconsciente, hasta esos centros comerciales. ¿Qué es lo que pasa con los tiendas de ultramarinos de barrio? Empiezan a vaciarse, empiezan a cerrar porque no aguantan, ¿correcto? ¿Quién ha llenado esas tiendas de ultramarinos? Carrefour Express, Spar City, Urban Consum. Y ahora, pues en vez de Juan o Pepe, está Jenny o Jonathan, pero vuelven o se han convertido en nuestras tiendas de barrio. Pensar que eso no pueda pasar en restauración es mucho pensar. Realmente el ritmo de aceleración de restauración organizada viene fortísimo. Ellos saben que su asignatura pendiente es el piel con piel y es la batalla que se han propuesto ganar. Eso ya lo tenemos nosotros. ¿Qué nos falta? La otra parte. Somos magníficos camareros, magníficos cocineros. Queremos que la gente cuando venga a nuestro restaurante se sienta como en casa y eso es fantástico. Pero tenemos que de una vez por todas apostar por ese salto cualitativo en la profesionalización de nuestros establecimientos. Necesitamos gasolina y esa gasolina es gestión. Claro, ¿cuál es la propuesta que hace en ese sentido Abrasador? Sobre todo buscar la calidad del dato, que sea confiable, que sea automático, que esté automatizado, que no tengamos que emplear recursos en generar información, porque la digitalización nos lo permite. Fijaros que al final el tema de la digitalización no es un fin en sí mismo, es una herramienta más. Lo único que nos permite es tener un dato íntegro, un dato actualizado, es decir, en el momento, un dato automatizado que se genera solo en nuestro devenir de las propias operaciones que hacemos diariamente, donde compramos y vendemos, y por supuesto que sea confiable, es decir, que el dato que obtengamos sea veraz. Sobre eso, sobre ese dato, sobre esa información, podemos empezar a tomar decisiones con conocimiento de causa. Los pasos serían los siguientes. Estamos terminando, que yo sé que esto es un coñazo y... Los pasos. Lo primero, un TPV. Ya tenemos un TPV cojonudo. Tenemos un TPV que es Ágora,
que nos permite generar todos los procesos, automatizar todos los procesos de ventas. Es verdad que tenemos que trabajarlo bien, es verdad que ya no vale la tecla de varios, es verdad que no vale refrescos, y es verdad que yo tengo 20 menús al día con 8 platos de 8 primeros y 8 segundos. Pero esos son 72 combinaciones posibles que también se pueden meter en el TPV. Fijaros que si no trabajamos esa exactitud del dato, no podemos hacer, por ejemplo, menú engineering. Si no podemos hacer menú engineering, por ejemplo, no podemos calcular la diferencia entre coste teórico y coste real. Coste teórico es el coste de materia prima que se supone que tengo, de acuerdo al número de unidades de venta que haya hecho, en un periodo determinado que esté calculando, y según su escandallo. Y el coste real es el consumo real que he tenido de materia prima en ese mismo periodo. Y las diferencias entre coste teórico y coste real, si no lo tenemos todo digitalizado, si no lo gestionamos, son brutales. Brutales hasta el punto de encontrar porcentajes en restauración organizada de hasta 6 y 7 puntos. Sobre 1 millón de euros de venta, estamos hablando de que no sé dónde están 60 o 70.000 euros de mi dinero. Y eso está en cosas servidas, no cobradas. Está en pagar por aire. Lo más caro que hay en España ahora mismo es el aire. Viene un proveedor, 10 kilos de naranjas, eso es lo que pone en el albarán, luego en el albarán realmente lo pesas, hay 9,5 kilos, acabo de pagar medio kilo de aire. Fijaros que en un blister de pulpo, de pata de pulpo cocido, porque desde luego desde abrasador esos follones no los tenemos, pero en un blister de pata de pulpo cocido, de los de 225 a 250 gramos, o de 250 a 270 gramos, quitas el blister, pesas la pata y tienes 214. Y acabas de pagar 26 gramos de aire a 22,50 el kilo, que no está mal. Claro, cosas servidas no cobradas, no pagar por aire. APPCC. Yo entiendo que la APPCC es un coñazo. Es más un tema de cumplimiento, ¿no? De cumplimiento, ¿vale? Pero coño, percibamos el APPCC como una herramienta de conservación, de manipulación correcta de alimentos, que nos va a permitir o que nos va a ayudar a no tener fugas de rentabilidad por una mala conservación, una mala rotación o un problema con el producto. Luego también hay errores administrativos. Vienen 11 botellas de whisky, en el albarán pone 12, yo me la apunto, pero luego no me hacen el abono. También ahí hay fugas de rentabilidad. Por supuesto, el no controlar las invitaciones, el no controlar los consumos de la propiedad, el no contemplar o no controlar los descuentos, todo eso va generando una diferencia entre lo teórico y lo real, que además se viene o se ve agravada porque es algo que no vemos. Son peajes operativos en los que no vemos. El uso solamente, por ejemplo, el uso del manómetro, entendiendo el manómetro como que cojo y lo pongo en el plato, está generando fugas de rentabilidad. El no tener escandallos, es decir, aquí no pasa, ¿vale? Yo sé que aquí no pasa, pero no es una leyenda urbana que hay establecimientos que vendan comida y bebida y que no tengan escandallos. O sea, parece increíble que dedicándonos, no es el caso nuestro, pero seguro que tenemos algún conocido, algún primo, algún amigo que tiene un bar que se dedica a vender comida y bebida y no tiene escandallos. Es decir, no sabe lo que le cuestan los platos. La suma de todo este cúmulo de despropósitos
hace que tengamos una zona gris, una rentabilidad no ganada, cuando el dinero ya estaba en casa, de 6, 7, 8 puntos, sobre 1 millón de euros, 60, 70, 80 mil euros. A mí eso no me pasa. Bien, bien. Pero un Kentucky Fried Chicken, que no tiene controladas sus cosas, tiene esas zonas grises en torno al 5%. Restauración organizada, 5%. Claro, la primera vez que te lo calculas, te haces el harakiri, obvio. Hostia, dices, coño, soy un imbécil, he estado perdiendo pasta, palmando pasta por un tubo. Pasta que además estaba en casa, porque en el momento que en el servicio veo hacer así, simplemente este gesto, el momento del servicio, eso es un peaje operativo. En el momento en que no hay una báscula a la entrada de nuestras casas, es un peaje operativo. En el momento en el que cuando viene la leche, hacemos esto, en vez de hacer es un peaje operativo. Y todo esto, gracias a los sistemas de gestión, lo podemos tener automatizado, digitalizado, lo podemos tener controlado diariamente y podemos ir viendo, corrigiendo dónde están nuestras hemorragias, dónde están nuestras fugas de rentabilidad, para llegar a cero. A partir de ahí, tenemos el TPV, utilicémoslo, machaquemos a Luismi, machaquemos a Alejandro, machaquémoslos. Tiene que estar perfectamente predeterminado. Sé que es un coñazo, claro que lo es. Tener que cargarlo todo es un coñazo. Pero es que es peor la segunda parte. Necesitamos un back office. Y ahí sí que es, mete todos los artículos, mete todos los formatos de compra, mete todos los ingredientes, mete todos los precios, mete escandallos. Eso quiere decir que tengo que tenerlos. Tengo que valorar inventarios al menos una vez al mes. Pero el back office de Ágora nos lo permite. Entonces el primer paso, TPV. Segundo paso, back office. Back office para tener el control de inventarios, tener el control de escandallos, entonces poder hacer menú engineering, también tener productividad de personal, porque claro, hablamos solamente de alimentos y bebidas. Pero coño, si es que nuestra fiesta, ¿dónde está? En alimentos y bebidas, personal, optimización de personal y poder vender un eurito más. ¿Me puedo pelear con el casero para ver si no pago el alquiler? Bueno, si el local es mío, ¿me puedo autoengañar? Bueno, ¿puedo cambiarlo todo a LED? Sí, una vez, pero ya está. ¿Dónde está mi fiesta? Mi fiesta está en A y B, en alimentos y bebidas, y está en personal. Y en venta sugerida. O un eurito más. Ahí es donde está mi follón. Si lógicamente no tengo TPVs para ver ese punto más, si no tengo bien organizado mi back office, hostia, empiezo a estar tuerto. Pero es que hay otro tercer paso, que es el CRM. Estamos diciendo que tenemos que tener controlado la parte de atrás, pero también estamos diciendo que hay que vender un eurito más. Y no digo desplumar, pero coño, consecuencia de que estés a gusto, si tienes un eurito en el bolsillo, déjatelo aquí, ¿no? Tendré que saber lo que te gusta, tendré que saber cuándo vienes, tendré que saber tus hábitos de consumo, tendré que saber tu ticket medio. Coño, tenemos a Cover. Si es que lo tenemos. Pero es que además, Cover y Ágora, coño, están enganchados. Ya tenemos la tercera fase. Tenemos TPV, tenemos el back office, tenemos Cover. Utilicémoslo. Si queremos. Pero el que lo utilice aspiracionalmente, sí que es verdad que empieza a dar pasos para ese 20-22%, y el que no, que siga pagando 26 gramos de aire por el pulpo a 22,50. ¡Ole sus huevos! Si esto al final es un tema de decisiones. Fijaros que podemos dar un paso más. Ya tenemos Ágora,
ya tenemos cover, podemos dar un paso más y integrar un planificador de tareas. Es decir, tan importante es el análisis de resultado como las operaciones que generan esos resultados. Coño, utilicemos un planificador de tareas que nos permita integrar los procesos, los procedimientos, con ese análisis de resultados. A partir de ahí, yo puedo ver que a mayor cumplimiento de procedimientos, mejores resultados. A peor cumplimiento de procedimientos, peores resultados. Estamos hablando de que estas fases, en 35, 45 días, es decir, en 6 meses, podríamos tener todo digitalizado en nuestras casas. Es decir, podríamos haber evitado, o podríamos evitar, por la parte de A y B, esos 5, 6, 7, 8, 10 puntos, y en personal, gracias a ese planificador de tareas y también con la información que nos está dando Ágora, esos 5 o 6 puntos en cuanto a optimización de personal. Fijaros que cuando pensamos en gestión integral, yo decía al principio, la base de todo es tener todo controlado. Pongamos que son 100 parámetros. Lo que tenga controlado, perfecto. Controlado es que esté todo automatizado, que esté todo digitalizado, es decir, todo por escrito, que esté auditado y evaluado. ¿Correcto? Cuando no lo tengo controlado, fuga de rentabilidad. Y entonces, si son 100 parámetros, alguien que tenga un muy buen local, que cocine que te cagas y que conozca mucha gente, cumple 3 de 100. Es decir, hay un 97% de probabilidades de que se vaya al carajo. Claro, si lo que queremos tener es todo controlado, si queremos tener fugas de rentabilidad cero, ¿eso qué? Nos permite de forma... ¿qué? ¿6 meses? ¿7 meses? Con una inversión, que aquí es donde está el follón de todo esto, de máximo 1 o 2 puntos para tenerlo todo digitalizado, con esa inversión de tiempo y de 1 o 2 puntos, poder tener esos 100 parámetros, poder tener 0 fugas de rentabilidad, que es lo que de alguna manera nos está enseñando en restauración organizada. Si además queremos rizar el rizo, tenemos herramientas que lo integran todo. Decíamos, es que no podemos tener todo de distintas fuentes. Tenemos Ágora, tenemos Cover, tenemos la posibilidad de tener buenos back office gracias a Ágora, de saberlo todo sobre nuestros clientes gracias a Cover. Bueno, y ahora lo quiero todo en una sola pantalla. Yo puedo coger una herramienta de Business Intelligence, sencillita, baratita, que me coja todos los datos y me lo ponga todo en una sola pantalla. Ya tengo control total, ya tengo esa posibilidad de hacer un 360 grados. A partir de ahí, obviamente, la decisión es nuestra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muchísimas gracias, no quería decir nada más. Estas sesiones deben de servir, que nos vamos ya a hacer lo de las cervezas, estas sesiones nos deben de servir para hacer esa reflexión. Tenemos que sí o sí plantearnos la posibilidad de hacer esa digitalización, de acudir al equipo de Abrasador con sus proveedores, de hacer esa inversión en esa digitalización, que estamos hablando de 1 o 2 puntos, y de poder tener esa gestión total, ¿vale? Yo no quiero decir mucho, pero sí que es verdad que la experiencia que hemos tenido, y esto lo digo de récord, es que los crecimientos que hemos estado viendo en proyectos de restauración independientes, como puedan ser cualquiera de nuestros restaurantes,
al final, que sí que es verdad que encima vienen acompañados por una marca, estamos hablando de unos 7, 8 o 9 puntos de mejora. Solamente con herramientas que ya tenéis, lo único que hay que destinar un poquito de tiempo a esa persona de administración que nos automatice o que nos alimente todos los datos para que vosotros tengáis la opción de tomar las decisiones con conocimiento de causa. ¿Vale? Si os sirve como reflexión, si os sirve como planteamiento de decir, bueno, a partir de ahora no solamente es cocina, no solamente es sala, no solamente es compra, no solamente es operaciones, sino que vale la pena apostar por esa digitalización, a Julio seguro que le salen muchas menos canas. ¿Vale? Señores, Carlos, lo tienes para ti. Un aplauso. Ya está, ya está.